te tengo mucho cariño, ¿verdad? Y te voy a contestar. Chiquis está en un momento increíble de su vida. Ustedes se imaginan, ella siempre que estaba cantando música mexicana dio un giro completo y ahora está cantando pop y ahí hasta un reggae que suena buenísimo. Una nueva Chiquis, renovada y con un nuevo estilo musical, muy alejada de la música mexicana. Cuando yo tuve esta idea, yo no sabía cómo iba a llegar a este punto. Yo nomás sabía que quería hacer un cambio, un giro. Y cuando le dije a mi equipo, estaban como que, ¿qué está pasando? ¿Estás segura? ¿Qué tú crees que va a pensar la gente que está acostumbrada a oírte cantando banda, música mexicana? Creo que algunos van a pensar que estoy loca. Y es que la música mexicana le exigía demasiado. Y yo estaba como que un poco cansada de decir, ok, quiero descansar, quiero disfrutar, usar otro lado más dulce de mi voz. Y no podía hacerlo con mi música mexicana. Y la amo, pero requiere más ganas. Dice que estuvo en un proceso de sanación completo. Bueno, yo empecé esta sanación profunda el año pasado, en abril del año pasado, y he seguido con esto y ha sido un proceso muy difícil, pero hermoso. Ahora entiendo esta conexión con la Madre Tierra que siempre he tenido. Hice unos cuantos retiros con medicina indígena, de plantas sagradas, se puede decir, y eso como que me ayudó muchísimo a entenderme como mujer, a entender las cosas que tengo que cambiar, que yo pensé que ya había sanado. ¿Cuáles? Como el perdonar a mi mamá al 100%. O sea, y yo también pedirle perdón. Quizás fui muy fuerte con ella a veces. ¿Qué cosas querías perdonarte a tu mamá? ¿Cómo quedaron las cosas? Yo ya había como soltado. Yo dije, pues ya, ok, pasaron las cosas, pasó lo que pasó y ya. Pero ahora te puedo decir que ahora agradezco cada situación que pasó. Está más enamorada que nunca de su esposo y espera que ahora sí lleguen los hijos. Creo que había algo ahí que tenía que yo hacer como mujer y hacer un poco más femenina, y esta música me está dejando hacer eso. Pero aunque esté viviendo su momento de más paz, sigue teniendo controversias a su alrededor. ¿Te molestó que Lupillo escribiera sobre ti en su libro? ¿Sabes? Te tengo mucho cariño, ¿verdad? Y te voy a contestar. Yo espero que todos sanemos, es lo que yo quiero con esta música, mandar amor y luz y paz a todos. Y Dios sabe, mis libros, está todo escrito, mi gente, todo yo he contado, no tengo nada que esconder. Yo creo, Raúl y Jackie, que todo el mundo esperaba que, sí, Jackie, perdón, no me olvidé de Jackie, que todo el mundo esperaba que Chiquis cantara música mexicana. Fue lo que hizo, ¿no? Por su mamá, Jenny Rivera, pero ahora obviamente está haciendo lo que a ella más le gusta y es este tipo de música, y yo creo que hay que apoyarla porque lo está haciendo muy bien. Gracias, Tania, Qué gracias. linda entrevista, Tania. Chiqui tú sabes, todo lo mejor para Chiqui Rivera, que de verdad que ha batallado mucho. Qué lindo. Y se sintió muy cómoda con Tania. Ella siempre habla de corazón. Te queremos, Chiqui. Un abrazo, Tania. Ya lo sabes. ¿Sabes que Tania te ha confundido? Tú eres inconfundible. Tú eres la mujer más sexy de Univisión. Repetición. No, de toda la Raúl, televisión. Ay, al chico, aplauden por esas cosas tan bonitas que dice Raúl. Por favor, reconozcan cuando él dice y hace cosas buenas. ¿Es malo decir que ella es la mujer más sexy de la televisión o no? No, claro. No, pero eso es malo ahora decirlo. No, si mis compañeras lo dicen no, también. Porque es como ahora a la gente le molesta que le digan, si yo soy gordo, no me pueden decir gordo. Si él es pequeño, no le pueden decir pequeño. Si yo soy bajita, no me pueden decir Si tú eres bajita. Sexy, no le puedes decir sexy. No sé, ya no se puede decir nada. Mira, tú di Gabito, todo lo que quieras. no, de verdad. De Entonces, Gabito, cuéntame. Si digo, es la mujer más fea de la televisión, entonces la gente dice, ah, sí, eso se lo puedes decir. No, eso es imposible. Entonces, es una cosa... Bueno... Le digo a mi esposa, no, pero tú eres la mujer más mayor de la televisión, entonces se pone bravo. Mira que está ahí. Mi esposa vino hoy aquí a acompañarme porque tenía que salir en un programa que estábamos grabando creo que es para México o algo de eso. Y vino a acompañarme, estamos grabando eso desde las 9 de la mañana y entonces está viendo el programa aquí con nosotros. Y la conozco a ella primero que a ti, que está un conste. poquito que no me estaba haciendo caso porque ella está celosa de que Jackie Guerrillo está aquí al lado mío.